Queremos simplificar un tangente de la cantidad pi dividido por 2, x a una sola función trig utilizando las identidades de ángulo de suma o diferencia. Probablemente pensamos que debemos aplicar la identidad de suma o diferencia para un tangente dado aquí, pero esto no funcionará como lo planificamos, pero vamos adelante y pruébalo de cualquier manera y vea por qué esto no funciona. Aviso aquí, a es igual a pi dividido por 2, y b es igual a x y más importante, porque tenemos un signo menos aquí, un signo de subtracción, a la derecha. Utilizaremos un signo de subtracción en el numerador, pero utilizaremos un signo adicional en el denominador. Así que un tangente de pi dividido por 2, x, sería igual a este cociente donde tenemos tangente A, tangente B, que sería tangente pi dividido por 2, tangente x. Nuestro denominador será un más tangente a x tangente que sería tangente pi dividido por 2x tangente x. Ahora, la razón por la que no podemos simplificar esto, es porque aviso de que tenemos un pi tangente dividido por 2 aquí y aquí, pero el pi tangente dividido por 2 no está definido y, por lo tanto, no podemos simplificarlo utilizando esta identidad. De nuevo, para una revisión rápida en el círculo de la unidad, tangente θ sería igual a y dividido por x, desde tangente θ igual sin θ dividido por cosine θ. Bien, a 90 grados pi sobre 2 radiantes, y dividido por x sería un dividido por 0. La división por 0 no está definida, por tanto, el tangente pi dividido por 2 no está definido. No significa que no podemos simplificar esto. Lo que significa aunque, tendremos que escribir el tangente como el sino dividido por el cosino. Recuerde, θ tangente igual sin θ dividido por cosine θ, lo que significa que podemos reescribir la expresión dada como sino de la cantidad pi dividida por 2, x, dividido por cosine pi dividido 2, x. Esto permite que nosotros utilice algunas identidades diferentes de sine y cosine para simplificar la expresión dada. Así que el aviso A es igual a pi dividido 2, y B es igual a x pero por la función sinusoidal, porque tenemos una diferencia aquí. El lado derecho utilizará una diferencia, pero para la función de cosino, porque tenemos una diferencia aquí, tendremos una suma, o tenemos un signo más aquí a la derecha. Para empezar con el sino de la cantidad pi dividido 2, x, vamos a tener sine a x cosine b, que sería sine pi dividido por 2x cosine x. Y luego menos cosine a x sine b que será cosine pi dividido por 2x sine x. Y entonces para la función de cosine tenemos cosine a x cosine b más sine a x sine b, así tenemos dividido por cosine pi por 2x cosine x. Más sine pi dividido por 2x sine x. Ahora necesitamos encontrar los valores de función trig para sine pi dividido por 2 y cosine pi dividido por 2. Debemos reconocer estos, pero solo para revisar, de nuevo, volver al círculo de la unidad. Aquí hay un lado terminal de pi dividido por 2 radiantes, y desde que la coordinación x es 0, cosine pi dividido por 2x Siemens 0, y como la coordinación y es 1, sine pi dividido por 2x Siemens igual a 1. Así que cosine pi dividido por 2x Siemens igual a 0. Este producto sería 0 y así sería este producto. Y luego si sine pi dividido por 2x Siemens igual a 1, el numerador solo sería un x cosine x, o cosine x dividido por un x sine x o solo sine x. Bien, cosine x dividido por sine x sería igual al cotangente x, así que la expresión dada simplemente al cotangente x. Por supuesto, sería mucho más fácil simplificar esto si pudiéramos usar una identidad de cofunción que se les da aquí. Aviso tangente de la cantidad pi dividido por 2, θ igual a el θ cotangente, pero nuestras direcciones dicen usar una identidad de ángulo de suma o diferencia.
Espero que encontraron esta explicación útil.